Three, two, one. Hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy, bienvenidos a nuestro nuevo episodio aquí en nuestro recién inaugurado podcast Las Internacionalistas, donde el día de hoy hablaremos sobre un tema súper importante para todos aquellos que están involucrados en el comercio internacional, que son los 5 terms. Si alguna vez has hecho negocios fuera de tu país o si estás pensando en hacerlo, conocer los 5 terms son clave para que tus transacciones resulten exitosas. Así que si te interesa saber qué significan estos términos comerciales y cómo pueden ayudarte en tus transacciones, quédate con nosotras. Muy bien, para comenzar con un poco de contexto, los 5 terms, o bien conocidos como International Commercial Terms, son como su nombre lo dice, son términos de comercio internacional y definen los derechos y obligaciones entre el comprador y el vendedor. Estos establecen cómo se asignarán los costes y los riesgos entre las distintas partes en una transacción. Estos fueron creados por la Cámara de Comercio para facilitar el comercio internacional en el año de 1936. Desde entonces, la comunidad del transporte internacional ha sido testigo de múltiples cambios y nuevas ediciones de los 5 terms, como las de 1953, 1967 y 1976. Pero durante los últimos 50 años, estas revisiones han tenido lugar periódicamente cada 10 años, haciéndose efectivas a principios de cada década y dando lugar a los 5 terms de 1980, de 1990, del 2000 y del 2010. Muy bien, entonces, metiéndonos un poco más de lleno a los 5 terms y dejando de lado los antecedentes, los 5 terms siempre están formados por 3 letras y se clasifican en 4 grupos, el C, el D, el E y el F, dependiendo del punto de entrega de las mercancías y de la responsabilidad de pago de diferentes etapas del transporte internacional. Como primer grupo que mencionamos, que fue el C, se encuentran los 5 terms CFR, que es Cost and Freight, costo y flete. Tenemos también el CIF, que es Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. También está el CIP, que es Carriage and Insurance Paid to, que es transporte y seguro pagados hasta. Y CPT, que es Carriage Paid to, transporte pagado hasta. En este grupo C es cuando el vendedor es responsable de todos los costes hasta el puerto de destino, esto ya incluyendo el transporte internacional. Pero la transferencia del riesgo se produce cuando las mercancías han sido cargadas a bordo del medio de transporte, ya sea un tráiler o el tren, etc. Cuando yo digo riesgo, nos referimos a lo que puede pasarle a la mercancía. Y dependiendo de quién tenga ese riesgo, pues es el que se hace responsable, ya sea pues el comprador o el vendedor. Después está el segundo grupo, que es el D. En este se encuentran los siguientes términos, que es el DAP, Delivered at Place, entregado en el lugar, DPU, Delivered at Place Unloaded, entregado en el lugar descargado, y DDP, que es Delivered Duty Pay, entregado derechos pagados. Este grupo nos habla de cuando el vendedor es responsable de todos los riesgos y costes necesarios para transportar las mercancías. Pasando al grupo E, se encuentra solamente un Incoterm, que es el EXW, que significa Ex-Works. En este Incoterm, o en este grupo, porque solo es uno, el comprador es responsable de recoger las mercancías en el almacén del vendedor y asume todos los riesgos y costes asociados. Por último, en el grupo F, incluye los 5 terms FAS, que es Free Alongside Ship, libre al costado del buque, FOB, que es Free on Board, libre a bordo, y el FCA, que es Free Carrier, que es libre transportista. En este grupo, el vendedor es responsable de entregar las mercancías en el medio de transporte definido por el comprador. El comprador asume los costes, el riesgo y la responsabilidad desde ese punto. Bueno, una vez explicados ya los 4 grupos en los que se pueden dividir los 5 terms, son 5 terms, pues también se pueden estos 5 terms dividir en 2 categorías, ya que
no todos los Incoterms son adecuados para todos los envíos internacionales que hay. Y pues dependiendo del modo de transporte tendrás que optar o por unos o por otros. Entonces, en la primera opción tenemos los Incoterms para transporte multimodal y por el otro lado también tenemos la segunda categoría, que es el transporte marítimo, los Incoterms para el transporte marítimo. Entonces, en la primera, que es de transporte multimodal, estos son aquellos que se pueden utilizar en cualquier tipo de transporte. O sea, en todos, en terrestre, en marítimo, en aéreo, etcétera. Es decir, que no están limitados a un solo medio de transporte. El vendedor y el comprador pueden elegir diferentes modos de transporte, como los que ya dije, y las reglas se aplican independientemente del medio específico utilizado. En el transporte multimodal se encuentran los Incoterms EXW, que es X-Works, FCA, que es Free Carrier, CPT, que es Carriage to Pay, el CIP, que es Carriage and Insurance Pay To, el DAT, que es Delivered at Terminal, el DAP, que es Delivered at Place, y DDP, que es Delivered Duty Paid. Estos Incoterms que yo mencioné son los que se pueden utilizar en diferentes modos de transporte, como camión, tren, barco, avión, etc. Y ya por el otro lado tenemos los Incoterms para el transporte marítimo, y estos están específicamente diseñados para el transporte de mercancías únicamente por barco. Estos casos, las reglas se aplican solo a situaciones en las que el transporte principal es obviamente marítimo y algunas de ellas requieren que el embarque se realice en un puerto específico. En este transporte se encuentran los Incoterm FAST, que es Free Alongside Ship, el CFR, que es Cost and Freight, el FOB, que es Free On Board, y el CIF, que es Cost, Insurance and Freight. Una vez dicho esto, que les quedó claro estas categorías y estos grupos en los que se dividen los Incoterms, mi compañera Mariana les va a hablar más a detalle sobre cada uno de estos Incoterms y cuál de estos te conviene más dependiendo de tu transacción o tu situación o lo que tú quieras enviar hacia otro lado o traer desde el otro lado. Como bien lo comentó mi compañera Mel, ahora yo seré quien les impartirá un poco más sobre el funcionamiento de los Incoterms en el proceso del comercio internacional. Los Incoterms son un conjunto de reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional que definen los términos y condiciones de entrega de mercancías en el comercio internacional y a su vez las responsabilidades y obligaciones de las partes involucradas en una transacción internacional. Cada Incoterm determina quién asume los costos y riesgos en cada fase del transporte de bienes desde el vendedor hasta el comprador. Existen 11 Incoterms que se dividen en dos categorías: Incoterms para transporte marítimo y fluvial e Incoterms para transporte multimodal, el cual incluye el transporte por carretera, ferrocarril, avión, etc. A continuación les comentaré sobre los 11 Incoterms. Como primer lugar tenemos el X-Works, que es en fábrica. En este básicamente el vendedor cumple con su obligación cuando pone las mercancías a disposición del comprador en sus propias instalaciones o en otro lugar acordado. Y el comprador asume todos los riesgos y costos desde que las mercancías son puestas a su disposición. Como segundo tenemos el FCA, el Free Carrier, libre transportista. El vendedor entrega las mercancías al transportista designado por el comprador en el lugar acordado y el comprador asume todos los riesgos y costos a partir de ese momento, incluyendo el transporte internacional. Como tercero tenemos el CPT, Carriage Paid To, o transporte pagado hasta, en el cual el vendedor paga los costos de transporte hasta el destino acordado. El riesgo se transfiere al comprador cuando las mercancías son entregadas al transportista, aunque el vendedor cubra los costos de transporte. Como número 4 tenemos el CIP, que es el transporte y seguro pagados hasta, el cual es un poco similar al CPT, pero en este caso el vendedor también paga el seguro mínimo de las mercancías y el riesgo se transfiere al comprador en el momento de la entrega del transportista. Como número 5 tenemos el DAP, que es el Delivered at Place, entregado en un lugar, en el cual el vendedor asume todos los costos y riesgos hasta que las mercancías lleguen al lugar acordado en el país del comprador.
y el comprador es el responsable de los costos de importación y del despacho aduanero en destino. Como número 6 tenemos el DPU, que significa entregado en un lugar descargado, en el cual el vendedor asume todos los costos y riesgos hasta que las mercancías sean entregadas y descargadas en el lugar acordado. Y por su parte, el comprador es responsable de los trámites aduaneros y el pago de impuestos en el destino. Como número 7 tenemos el DDP, que es entregado con derechos pagados, en el cual el vendedor asume los costos y riesgos, incluyendo el despacho aduanero y el pago de derechos e impuestos hasta que las mercancías sean entregadas en el lugar acordado. Y el comprador solo se encarga de la recepción de las mercancías. Como número 8 está el FAS, libre al costado del buque, en el cual el vendedor entrega las mercancías al costado del buque en el puerto de embarque acordado y el comprador asume los riesgos y costos desde que las mercancías están al costado del buque. Como número 9 tenemos el FOB, que es el libre a bordo, en el cual el vendedor es responsable de todos los costos y riesgos hasta que las mercancías sean cargadas a bordo del buque en el puerto de embarque. Y el comprador asume los riesgos y costos a partir de la carga de las mercancías en el barco. Como penúltimo tenemos el CFR, que es costo y flete, en el cual el vendedor paga el costo del transporte hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere cuando las mercancías son cargadas a bordo del buque. En el comprador asume los riesgos a partir del momento en que las mercancías están a bordo del barco. Por último tenemos el CIF, que es el costo, seguro y flete, en el cual el vendedor paga el costo del transporte y el seguro hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere cuando las mercancías son cargadas a bordo del buque y el comprador asume el riesgo a partir del momento en que las mercancías están a bordo del barco. Cada uno de estos términos ayuda a especificar quién es el responsable de qué y durante el proceso de transporte, desde la salida de la mercancía hasta su entrega en el destino final. Y ya para terminar, pues finalmente podemos llegar a la conclusión de que los Incoterms son un conjunto de reglas internacionales que definen las responsabilidades, riesgos y costos entre el comprador y vendedor en una transacción de comercio internacional. Estos siendo establecidos por la Cámara de Comercio Internacional, sabiendo que nos ayudan a clarificar aspectos fundamentales del transporte de mercancías, como quién paga el transporte, quién asume el riesgo y en qué punto se realiza la transferencia de las mercancías. También mencionando que los Incoterms se agrupan en 4 categorías, que es la C, D, E y F. Y estos dependiendo de las responsabilidades de cada parte en el proceso de entrega, de los cuales existen 11 Incoterms que cubren tanto el transporte multimodal como el marítimo. Y cada uno tiene un funcionamiento específico dependiendo del tipo de transporte y el lugar de entrega. En conclusión, estos términos son esenciales para evitar malentendidos en las transacciones internacionales y así facilitar el comercio global. Muchas gracias por vernos.